¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a CNN Prime. Desde los estudios de CNN les damos la bienvenida y los invitamos a revisar juntos las noticias que están marcando este lunes 27 de febrero. Comenzó ya el despliegue de las Fuerzas Armadas en la macrozona norte. La ministra del Interior llegó hasta Colchane para supervisar el procedimiento que permitirá la protección de la infraestructura crítica. Toa aseguró que la medida podría tener un objetivo disuasivo y enfatizó que entrar a Chile no es ilegal, pero sí hacerlo por pasos irregulares. Comillas, no he recibido presiones de los partidos. Así respondió hoy el presidente Gabriel Boric ante las dudas por un posible cambio de gabinete. El mandatario aseguró que los colectivos respetan la autoridad del Ejecutivo para escoger a sus representantes y enfatizó que buscará proyectar la alianza de gobierno a largo plazo. El desempleo en el plano económico alcanzó el 8% en el trimestre de noviembre-enero, según reportó el INE. La cifra representa un incremento de un 0,7 puntos en 12 meses, pero se mantiene estable en comparación a las últimas mediciones. El ministro de Hacienda aseguró que si bien se espera un aumento en la desocupación, esta no llegaría a una cifra de 2 dígitos durante este año. Y el gobierno dio a conocer las medidas para el transporte público del denominado Plan Marzo. En la región metropolitana se aumentará la flota de buses en un 35% y habrá más trenes disponibles en metro. Para las regiones se dispondrá de mayor personal de atención y seguridad, además de incrementar el flujo de trenes. Todo esto y más porque aquí comienza CNN Prime. Y estamos a esta hora ya con los equipos de CNN Chile desplegados tanto en el norte como en el centro sur del país. Ahí vemos a Carolina González en Concepción y está Valentina Nieto en Iquique, Daniela González en Concepción y Valentina Nieto en Iquique, que partió ahí junto a la ministra, más bien para recibir a la ministra Carolina Toá y a todo el despliegue de las Fuerzas Armadas. Llegaron todas las autoridades de gobierno hasta Colchane para poder controlar y revisar el despliegue de las Fuerzas Armadas en la llamada macrozona norte, y vamos a comenzar precisamente junto a Valentina Nieto para conocer cómo fue la jornada y cómo fueron recibidos con este despliegue de Fuerzas Armadas. ¿Cómo estás, Valentina? Buenas noches. Hola Mati, muy buenas noches, te saludo desde acá, desde Iquique, y claro, estuvimos durante toda la jornada siguiendo este despliegue de las Fuerzas Armadas y la visita también de la ministra del Interior Carolina Toá a esa zona en compañía del ministro subrogante de Defensa Gabriel Gaspar. Llegaron hasta la comuna de Colchane a eso de las 9:30 de la mañana, aterrizaron en la losa de Cariquima para luego trasladarse hasta una de las bases militares que van a ser parte de los puntos estratégicos que va a tener las Fuerzas Armadas para poder llevar a cabo este despliegue en estas 3 regiones de la macrozona norte: Arica y Parinacota, Tarapacá y también Antofagasta. Estuvo haciendo entonces este recorrido, conversando también con las Fuerzas Armadas, y no fueron solamente autoridades de gobierno las que llegaron hasta esa zona, sino que también hubo, por ejemplo, presencia de parlamentarios. Estuvo incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, que recordemos es diputado de esta zona norte del país. Además hubo presencia de autoridades como por ejemplo el alcalde de Colchane, también alcaldes de otras comunas de la macrozona norte, así como también del gobernador de la región de Tarapacá y el delegado también presidencial. Todos dando ya este vamos, ¿no?, al despliegue de las Fuerzas Armadas que van a estar encargadas de ahora en adelante y por un plazo de 90 días, como conversábamos ayer, hasta el próximo 6 de abril de 2023, de colaborar con el control migratorio. Van a poder realizar controles de identidad, también, por ejemplo, ayudar a ver la legalidad del paso de los migrantes al país. De hecho, nosotros cuando veníamos en camino desde Colchane hacia la ciudad de Iquique pudimos presenciar uno de estos controles. Se realiza precisamente a cada una de las personas que vayan a bordo de un vehículo, se les consulta respecto a sus documentos de identidad y todo ese proceso para poder ir fiscalizando
garantizando, ¿no?, que los migrantes que ingresen a nuestro país lo hagan de manera legal. Y esto tiene que ver también con algo que mencionaba la ministra del Interior durante esta jornada y que lo revisábamos también en titulares, ¿no?, que tiene relación con que entrar a Chile no es ilegal, decía la jefa de gabinete, sino que más bien es hacerlo a través de pasos no habilitados y que en realidad este despliegue de las Fuerzas Armadas tiene precisamente un fin disuasivo, poder ir evitando, ir disminuyendo el ingreso ilegal por distintos pasos fronterizos que no estén habilitados de forma formal para el ingreso de migrantes, y que va a haber también un análisis diario respecto a cómo se van a ir desplazando las Fuerzas Armadas. De hecho, nosotros hoy hablamos con el encargado acá en la región de Tarapacá desde las Fuerzas Armadas, y parte de lo que él nos comentaba es que este decreto establece líneas específicas, no límites fronterizos específicos bajo los cuales van a estar operando las Fuerzas Armadas, pero que diariamente van a estar haciendo un trabajo de inteligencia importante para ver en qué puntos van a haber niveles más complejos y así ir movilizando también las fuerzas fronterizas. Otro de los puntos importantes que abordaba la jefa de gabinete durante esta jornada tenía relación con algo que conversábamos nosotras ayer, ¿no?, que tiene que ver con este vínculo político que tiene Chile con Bolivia y la negativa que ha dado el gobierno boliviano a aceptar los protocolos de reconducción que tiene nuestro país. Señaló la ministra del Interior que están haciendo un trabajo diplomático importante con Bolivia para poder así también avanzar en esa materia, porque es importante poder contarlo, ¿no? Bolivia no acepta a aquellos migrantes que no sean bolivianos de vuelta a su país si es que ya pasaron la frontera chilena, y eso también complica mucho el control migratorio acá en Chile. Pasemos a revisar parte de lo que señalaba la ministra del Interior, Carolina Toá, pero también el ministro subrogante de Defensa, que estuvo acá en la zona norte, particularmente en Colchane, dando este vamos entonces al despliegue de las Fuerzas Armadas acá en la zona norte del país. Escuchemos. Aquí lleva mucho tiempo el ejército ayudando, ¿no?, haciendo un trabajo de observación, con sus equipamientos, levantando información, pero no tenía herramientas para actuar. Y hoy día va a poder actuar, haciendo controles de identidad, registrando equipajes y deteniendo cuando identifica cualquier conducta sospechosa o de un delito o de una falta. Y cuando ello suceda, va a remitir a las personas a las policías para que hagan los procedimientos correspondientes. Tenemos cerca de un contingente cercano a los 600 hombres en estas, en la cual todos han tenido una capacitación correspondiente conforme a las nuevas facultades. Tenemos una cantidad de 28 vehículos en Tarapacá, a los cuales hay que sumar los que tenemos en Arica, Parinacota. ¿600 personas en Tarapacá? No, en las tres regiones. En las tres regiones. Ahora, todo esto estamos desarrollándolos y en observación. O sea, podemos, esto no está escrito en piedra, y si la experiencia nos indica, tendremos que hacer los ajustes correspondientes. Claro, ahí el ministro subrogante de Defensa decía que no estaba escrito en piedra, que van a ir analizando y viendo cómo se va comportando este plan y la posibilidad de aumentar la dotación. Pero lo que te quería preguntar, Valentina, es cómo viste las Fuerzas Armadas desplegadas, si tenían los elementos necesarios como para poder trabajar, porque durante mucho tiempo en el norte se habló de el control fronterizo, sin embargo no contaban con vehículos, no contaban con drones, no contaban con elementos biométricos para poder efectuar identidades. ¿Qué herramientas tienen hoy en ese sentido? Claro, Mati, mira, nosotros lo que pudimos ver es que efectivamente había herramientas, al menos en el sector en el cual nosotros nos pudimos movilizar, ¿no? Estuvimos en toda la parte alta de Colchane, justo donde está el paso de las aduanas, pero también ha habido crítica, y tú lo decías, respecto a que no contaban con este contingente necesario, por ejemplo, de vehículos. Se hablaba ahí, también lo decía ahí el ministro subrogante de Defensa, que va a aumentarse de manera importante el nivel de contingente vehicular. Él hablaba de 28 vehículos, también va a haber un mayor despliegue de Fuerzas Armadas, 600 efectivos que van a estar
en estas 3 regiones de la macrozona norte. Parte también de lo que contempla este decreto tiene que ver con estos elementos biométricos, ¿no? Que si las personas no cuentan con una cédula de identidad o algún tipo de pasaporte, la idea es que puedan ser trasladadas hasta el cuartel policial más cercano y que se le puedan realizar también estos controles biométricos para saber con quién estamos tratando, ¿no? Con quién están tratando las Fuerzas Armadas, qué persona es la que tienen delante y también saber, por ejemplo, su nacionalidad, entre otras cosas. Así que al menos lo que nosotros pudimos ver es que sí tenían los elementos necesarios. Lo cierto es que esto está recién empezando, entonces vamos a tener que ver cómo se desarrolla durante estos 90 días y si es que va a dar abasto el contingente que ya han planificado desde el Ejecutivo para esta función. Pero también había otro tema importante que abordaba durante esta jornada, Mati, la ministra del Interior, y dice relación con el uso de las armas. Hubo bastante polémica cuando se estaba elaborando este decreto supremo respecto a los pasos que tenían que seguir las Fuerzas Armadas antes de utilizar, por ejemplo, las armas de fuego, el uso de la fuerza. Son 7 pasos en total y hoy la ministra ya quería despejar cualquier tipo de polémica. Señalaba que a juicio del Ejecutivo no era el camino utilizar las armas de buenas a primeras, que evidentemente si es que personal militar necesitaba hacer uso iba a tener el respaldo irrestricto desde el gobierno, pero que a su juicio había otros pasos antes de realizar este uso de las armas de fuego que en realidad no se resolvía, a balazos. Decía textual la ministra del Interior que ponía en riesgo a los migrantes, también a personal militar, y que por lo tanto había todo un protocolo, un seguimiento que se estaba realizando por parte de las fuerzas militares. Pasemos a revisar parte de lo que señalaba la ministra respecto a este punto. Escuchemos. O sea, para eso tenemos una constitución, un decreto con fuerza de ley y un decreto supremo que avala y pone reglas muy claras a las Fuerzas Armadas para el empleo de la fuerza. Obviamente la fuerza se tiene que ocupar de manera discreta, pero hay situaciones donde es evidente que hay que usarla. Por ejemplo, si hay amenaza a la vida de los efectivos militares o de una tercera persona. Si eso llega a suceder, ciertamente las Fuerzas Armadas van a tener el apoyo del gobierno de Chile y del pueblo de Chile. Hay un tipo de polémica que se ha intentado generar, que es generar la idea de que esto sería más efectivo si los militares pudieran disparar por cualquier cosa en la frontera. Eso no es así. En los lugares donde no hay reglas precisas y estrictas de uso de la fuerza, los militares se exponen permanentemente a verse cuestionados en el desarrollo de sus funciones, a estar en los tribunales. Bueno, porque como señalaba la ministra, el ingreso a Chile no es ilegal. Por lo tanto, las personas que cometen delito al ingresar, si ingresan con drogas, si trafican, si hacen contrabando, ahí se están cometiendo delitos. Por lo tanto, esas personas sí claramente pueden ser detenidas y también si efectivamente al entrar o hacer el ingreso irregular de lo que traen eventualmente se enfrentan al contingente, por supuesto ahí ella explicaba que se tiene la facultad del uso de las armas. Además, Valentina, ellos también explicaron durante la jornada que Carabineros había hecho un entrenamiento al personal militar que está desplegado en la zona en materia de derechos humanos. Llamaba también la atención que fuera Carabineros el que hacía este entrenamiento en derechos humanos, pero habla también, y lo decía ahí el delegado presidencial, que ya Carabineros, después de todo lo que ocurrió durante el 18 de octubre y más allá, comenzó a tener una formación distinta y hoy pueden ellos entregar los lineamientos a los militares que van a estar ahí desplegados en la zona. Por lo tanto, eso era otro de los elementos que llamaba la atención, ¿no es así? Sí, sin duda, y también intentando un poco disipar las aprehensiones que habían respecto a cómo iba a operar las fuerzas militares con respeto a los derechos humanos, ¿no? Vimos durante la semana que incluso fue el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos que había hecho este punto, había oficiado también al Ejecutivo a poder contar con los protocolos para las Fuerzas Armadas en esta materia para que así no se pasara a llevar ningún tipo de derecho. Tú lo decías también, llamaba la atención que fuera personal de Carabineros, pero parte de lo que explicaban también las autoridades es que al ser ellos también los que tienen el directo o la directa función en las fronteras, tenían también ellos que dar este conocimiento finalmente al personal de las Fuerzas Armadas. Pero Mati, nosotros también hoy día conversamos con algunas autoridades acá locales, particularmente con el dueño de casa, con el alcalde de Colchane, preguntándole cómo recibían también en su comuna este decreto, este despliegue de las Fuerzas Armadas, y parte de lo que él señalaba es que para ellos era una luz de esperanza.
esperanza, textual, pero que aún así había cierta forma de ir analizando, decían ellos, que en realidad había que ver cómo se iba a realizar. Por ejemplo, hacían un llamado también al Ejecutivo a poder contar con recursos, porque decían que durante la presencia que tuvo personal militar el año pasado habían tenido que gastar una cantidad de dinero importante. Él cifraba en cerca de 20 millones de pesos la cantidad de dinero que habían tenido que gastar en, por ejemplo, contingente de salud o de traslado para aquellas personas que debido a la altura tuvieran algún tipo de descompensación, por ejemplo, o también en bienes tan básicos como lo es el agua o quizás carpas para el personal militar. Por eso decían que esperaban que en este despliegue se contaran con todas las herramientas y el financiamiento también por parte del Ejecutivo. Hacía un llamado importante porque fue algo que marcó sin duda la jornada, este tema de las relaciones con Bolivia, porque Colchane es la que colinda directamente con la frontera boliviana, y decía el alcalde que hacía un llamado al Ejecutivo también a poder agilizar todo este trámite bilateral, estas relaciones diplomáticas que tenía nuestro país con Bolivia, para poder así ya tener un protocolo de reconducción aceptado por Bolivia lo antes posible. Pasemos a revisar entonces también parte de lo que señalaba el alcalde. Con esperanza, y sabemos que es un aporte al control migratorio. Sin embargo, no va a solucionar en su totalidad el problema del descontrol, debido a que requiere necesariamente implementar medidas que son urgentes y adicionales, como las expulsiones administrativas, como también la reconducción, que hoy día no está operando con Bolivia. Además de eso, tenemos la incertidumbre de cómo se va a implementar esta nueva herramienta legal, ya que requieren recursos, por ejemplo, para infraestructura del ejército, tecnología de punta que es necesaria, equipos biométricos, vehículos. Por supuesto, el respeto y el resguardo de los derechos de los pueblos indígenas también debe estar enmarcada en la capacitación del ejército. Bueno, Mati, ahí entonces parte de aquellas dudas que tenía el alcalde de Colchane. Lo cierto es que vamos a tener que ver cómo se va a desarrollar este despliegue de las Fuerzas Armadas. Ya lleva en total 4 días, contando hoy, desde el viernes pasado, pero hoy se daba el vamos oficial ya desde el Ejecutivo con esta visita de la ministra del Interior. Ahí ella también pudo conversar con las distintas autoridades de la zona para poder entender en mejor medida cuál es la problemática que se está enfrentando, y bueno, vamos a estar bien atentos a cómo se va a desplegar. Son 90 días, se puede prorrogar, pero evidentemente también surgía el debate, por ejemplo, a implementar una policía fronteriza. Este podría ser el primer paso, decían algunos parlamentarios, incluso algunas autoridades acá de la zona, así que vamos a estar bien atentos a cómo se va a desarrollar ese debate también, Mati. Exactamente, cómo se responde a las nuevas necesidades que va teniendo un país a medida que avanza en el desarrollo y también en las nuevas problemáticas que hay a nivel regional. Bien, Valentina, muchísimas gracias por toda esta información. Seguimos atentos a lo que ocurre entonces en el norte de nuestro país. Que tengas buenas noches. Buenas noches, Mati. Y ya nos vamos al sur, dejamos a Valentina en el norte y nos vamos más al sur con Daniela González, porque en el último Comité para la Gestión de Riesgos se informó que hay 18 siniestros que están en combate y que el incendio Santa Ana, uno de los más graves, ya está contenido. Daniela, cuéntanos, esa sin duda es una buena noticia. Muy buenas noches. Sí, hola Mati, ¿cómo estás? Buenas noches. Es un poco más alentadora la situación que se vive, por lo menos en la región del Biobío. Para contextualizar, hace aproximadamente 3 semanas habían cerca de 100 incendios en combate al día. Hoy día hay 18. Eso no significa que el siniestro no haya acabado, pero sí hay un buen pronóstico, pensando en que el incendio podría extinguirse a medida que van pasando los días. Eso sí, hay alerta de altas temperaturas para mañana, también para toda esta semana. Sin embargo, en la región del Biobío es un poco menos la temperatura que se va a sentir en relación a la región del Ñuble. De hecho, la región del Ñuble disminuyó, o más bien bajó, de alerta roja a alerta amarilla, precisamente porque solo hay 3 incendios forestales en combate. Eso en la región del Ñuble. Pero si es que hablamos de la región del Biobío, acá la situación todavía es preocupante, pero alienta lo que está pasando con el incendio de Santa Ana, uno de
de los más grandes de esta zona. Es este incendio que comprende las comunas de Nacimiento, Santa Juana, Coronel, San Pedro de la Paz y que consumió más de 74.000 hectáreas. Estamos hablando del segundo incendio más grande que ha habido en los últimos años en nuestro país y que fue muy importante por la cantidad de vidas humanas que se perdieron. Por eso, hoy día que se haya anunciado que este incendio ya estaba contenido, es una noticia que se estaba esperando hace varios días. Los alcaldes, los vecinos de la zona esperaban, por supuesto, que se pudiese combatir este incendio. Eso significa, en definitiva, o de forma más simple, que ya no hay probabilidad de expansión de las llamas. Siguen habiendo puntos calientes, pero ya no hay probabilidad de que pueda, por ejemplo, haber afectación de viviendas. Y eso, por supuesto, que es lo más importante. En total, hay 18 incendios en combate entre las 3 regiones más afectadas. Es un catastro que hoy día hacían las autoridades con la cantidad de damnificados. Estamos hablando de más de 3.000 viviendas que han resultado totalmente quemadas, 25 personas fallecidas lamentablemente, eran las cifras que actualizaba la autoridad, pero dándole énfasis principalmente a esta información muy importante relacionada al incendio de Santa Ana, que ya está contenido y que debería poder apagarse al 100% dentro de las próximas horas. Revisemos el balance que dio a conocer hoy día Senapred, también el subsecretario del Interior, respecto a las cifras asociadas al incendio en las últimas horas. Van a haber altas temperaturas, se mantiene el viento este y en el caso de la humedad, por lo menos en el sector costero, va a haber mejores condiciones de humedad, pero insistimos, se mantienen condiciones de alto riesgo para el inicio y la propagación de incendios, por tanto insistimos en la necesidad de que las personas eviten condiciones de riesgo. Desde el punto de vista de los incendios, hoy día tenemos 209 incendios en nuestro país. En combate hay 18 incendios, que es la cifra más baja que hemos tenido junto a la cifra, si mal no recuerdo, el día de ayer. Las condiciones meteorológicas, en virtud de lo informado por la DMC, se mantiene con altas temperaturas entre Coquimbo y Ñuble, las que se registran desde ayer domingo 26 y van a estar presentes hasta la tarde del jueves 2 de marzo. Por lo mismo es que seguimos con las indicaciones a la ciudadanía, mantenemos la alerta roja Biobío y Araucanía con esta condición de cambio para la región de Ñuble. La afectación de personas, podemos señalar que hay mantenemos las 25 personas fallecidas, hay 3.513 personas atendidas en los distintos servicios de salud, mantenemos en este momento 124 personas albergadas y 7.588 damnificados. Bueno, uno de los temas que preocupa también, Daniela, es lo que va a pasar con el toque de queda, porque muchas actividades productivas ya se están viendo afectadas. Inicialmente el toque de queda fue para proteger los bienes de las personas y también para que se pudiera transitar los carros de emergencia, pero ¿qué es lo que está ocurriendo hoy y cuándo eso ya pudiera evaluarse nuevamente? Hoy día se suponía que iba a haber una reunión, Mati, donde se iban a dar anuncios respecto al toque de queda. Sin embargo, se espera que ya dentro de mañana o probablemente el miércoles pudiesen haber noticias. Hay 2 puntos de vista acá. Desde el punto de vista productivo, por supuesto que hay varios alcaldes que están solicitando que se termine el toque de queda, pero los vecinos de algunos sectores que están afectados y que están en el proceso de reconstrucción, no en su totalidad quieren que se termine el toque de queda, precisamente porque siguen habiendo personas que lamentablemente se acercan en las noches a robarles los materiales, las herramientas que básicamente utilizan para poder construir sus viviendas. Así que hay 2 puntos de vista que van a tener que ser evaluados, pero probablemente, y todo indica que deberían haber anuncios, probablemente relacionados a las comunas, quizás a horarios. Eso se va a estar sabiendo dentro de las próximas horas, la verdad, probablemente también el día
día de mañana. El toque de queda es un punto importante relacionado con el tema de la productividad, pero también al cierre de la ruta de madera. Hoy día esa ruta está cerrada y esto, por ejemplo, en Santa Juana no es una buena noticia. Por lo menos la alcaldesa nos decía que a ellos no les conviene de cierta forma que esta ruta esté cerrada porque afecta el traslado de los vecinos de Santa Juana, que muchos de ellos trabajan en Concepción, en San Pedro de la Paz, y que hoy día no están pudiendo ir a sus lugares de trabajo porque las micros han disminuido eran más de 60, ahora hay cerca de 18 micros que están pudiendo circular porque tienen que dar, en palabras bastante coloquiales, una vuelta mucho más larga para poder llegar a Concepción, por ejemplo. De hecho, esa misma ruta la hicimos nosotros hace un rato y el tiempo de traslado es mucho más grande, es por lo menos el doble lo que se demoran desde Santa Juana hasta Concepción. Ese es otro punto que también está en conversación. Por lo menos hasta ahora se ha señalado que la ruta de la madera va a estar cerrada hasta el jueves por el peligro de desprendimiento de árboles que hoy día se están quemando. Yo les señalaba que el incendio está contenido, pero todavía hay puntos calientes y precisamente esos puntos calientes se están dando en esta ruta de la madera, que es bien cerrada. Por ende, si es que hay expansión del fuego, se puede cerrar el camino y eso es sumamente peligroso. Y es precisamente lo que ocurrió en Santa Juana. Allí estuvimos durante esta tarde conversando con la alcaldesa de la zona, que nos comentaba y nos confirmaba que Santa Juana, a pesar de tener el incendio contenido, está sufriendo una situación bastante preocupante, porque allí, solo en la comuna de Santa Juana, se quemó el 78% de la superficie. Estamos hablando de prácticamente toda la comuna. Es una zona rural y hoy día el problema que tienen en Santa Juana es lo aislados que están los vecinos y también la poca llegada de ayuda, porque nos han dicho, sí ha llegado ayuda desde Santiago, por ejemplo, desde otras regiones. Sin embargo, ha pasado harto tiempo desde que comenzó el incendio y esa ayuda ha empezado a llegar con menos rapidez de la ayuda que vimos llegar en los primeros días del incendio. Así que en ese sentido también se hacía el llamado a poder acelerar los recursos, sobre todo lo que más pide la gente de las zonas rurales, que es alimento para los animales. Lo siguen solicitando porque a veces llega ayuda que ellos ya tienen y lo que ellos piden es que les puedan donar forraje principalmente para los animales. Revisemos lo que conversamos hoy día con la alcaldesa de Santa Juana y también con el alcalde de Coronel. Se refieren, por supuesto, a la situación del incendio de Santa Ana y la contención de este siniestro que hoy día dan a conocer las autoridades. Se entró por acá, quemó esto, se devolvió, dejó libre esto y esto. Y después volvió por acá y quemó la segunda zona. O sea, ¿cuánto de superficie usted me dice que hay quemado? 78,3%. Todo esto está completamente siniestrado, no hay nada. Y esta es la parte la observamos nosotros con la zona urbana, ¿viste que es chiquitita? Y todo claro. Santa Juana es chiquitito, pero Santa Juana es gigante. La región del Biobío está en el suelo. La matriz productiva de una de las regiones más importantes del país, donde viven más habitantes, está en el suelo. Nosotros no tenemos que cultivar, se quemaron nuestros aserraderos, se quemaron toda la infraestructura agrícola que tiene la región del Biobío y también la ruta de la madera. Si ustedes pasaron por acá, ven derrumbe tras derrumbe. Y la gente, ¿cómo va a pasar a trabajar? ¿Cómo se van a reanudar las clases? Se está trabajando en un foco en el punto a cerca de 2 kilómetros del sector de Colbún, que está siendo atendido en estos momentos, y un punto también cercano al sector de Calabozo. Respecto a las rutas, se mantiene la ruta de la madera cortada, esperando producto de estos cerca de 146 árboles que que podrían caer a la ruta. Por lo tanto, se está desarrollando un trabajo conjunto con CMPC y con Arauco. Vamos a solicitar formalmente como municipio de Coronel ya esta semana poder levantar el toque de queda. Bien, ahí parte de las declaraciones de los alcaldes que vivieron esta situación crítica ahí en el incendio de Santa Ana. Ahora viene el proceso de reconstrucción que ya ha empezado en todas las comunas que han sido afectadas por este incendio y es precisamente también lo que hemos podido ver durante esta jornada. Estuvimos en Santa Juana, pero también en Tomé, en un sector que fue bastante afectado por un incendio muy voraz en el sector del Cerro El Santo. Allí se quemaron 47
de casas en cuestión de minutos. Así nos señalaban los vecinos y ellos ya hace algunas semanas están comenzando con el proceso de reconstrucción de las viviendas. Lo han hecho de hecho con fondos personales, han intentado recibir ayuda desde la solidaridad de los vecinos para empezar a levantar sus viviendas, principalmente pensando en que tienen que hacerlo a contrarreloj. Quedan pocos meses para que llegue el invierno. Acá en la zona centro-sur comienza a llover, comienza a haber frío más temprano, en meses mucho antes de que llegue el invierno, y ahí está la principal preocupación de los vecinos, tener la vivienda definitiva antes de que llegue el invierno a esta zona. Por eso hoy día hemos conversado con ellos, nos comentaban un poco la situación que están viviendo y también este temor que tienen a que les roben las cosas, porque ellos han comprado herramientas, materiales con el bono, que ya fue pagado el bono del gobierno, pero siguen durmiendo en las carpas ahí en el sector para evitar que les roben. Revisemos lo que conversamos durante esta jornada con los vecinos de El Cerro El Santo, ahí en la comuna de Tomé. Con el sacrificio y esfuerzo de nuestro bolsillo para poder tener un techo luego antes que llegue el invierno. Y si no nos movemos nosotros, no podemos estar esperando meses que venga la ayuda del municipio a construirnos algo para estar seguros antes de la lluvia. Tenemos que apurarnos y toda la gente tiene que apurarse porque acá sí llueve mucho. Lo que nos prometió la alcaldesa todavía no llega. O sea, si ustedes esperan, los pide la lluvia. La lluvia, sí. Pues. Y todavía estamos durmiendo en carpa. Yo todavía duermo en carpa con mi esposo y varias gente igual acá también duerme en carpa. Bueno, ahí la situación que están viviendo los vecinos de la comuna de Tomé, nos comentaban que están reconstruyendo sus casas, básicamente es el proceso que están viviendo todos los vecinos de las comunas que fueron afectadas acá en la región del Biobío, también en la Araucanía, igual en el Ñuble. Es una situación que está más contenida, es más favorable, pero todavía sigue siendo preocupante. El incendio está lejos de terminar, todavía quedan semanas de combate, hay muchas aeronaves, cerca de 100 aeronaves que están trabajando, bomberos, CONAF también por supuesto. La idea es que el incendio pueda estar contenido en su totalidad para que recién pueda haber una más tranquilidad para las personas que viven en la región del Biobío principalmente. Probablemente, Mati, mañana deberíamos tener noticias relacionadas al toque de queda, vamos a estar atentos ahí porque es un tema que sin duda es importante, va a dar que hablar, a ver qué opinan también los alcaldes y los vecinos de la zona si es que llegase a levantarse el toque de queda. Muy bien, seguimos atentos a todo lo que esté ocurriendo, por cierto, allá en la región del Biobío. Muchísimas gracias, Daniela, por toda esta información y que tengas una buena noche, que estés bien. Chao, Mati, nos vemos. Seguimos con otras noticias porque se acerca marzo y con ello el comienzo del año escolar. Es por eso que el gobierno anunció una serie de medidas para afrontar el aumento del flujo vehicular y de pasajeros en el transporte público, y Catalina Alarcón nos va a contar más. Marzo está a la vuelta de la esquina y con él se viene el término de las vacaciones y el inicio del año escolar. Es por esto que las autoridades del país anunciaron nuevas medidas en materia de movilidad para hacer que la vuelta a clases sea más segura. El Ministerio de Transporte entregó detalles del Plan Marzo, el que contempla un aumento del 35% de la flota de buses y el incremento de un 17% de la capacidad de trenes del Metro de Santiago. Esto significa que están ingresando permanentemente desde diciembre pasado, semana a semana, nuevos servicios de buses, ir incorporando nuevas salidas extra de buses en 36 servicios en punta mañana y 9 servicios en punta tarde. En Metro de Santiago estamos aumentando también la cantidad de trenes que operan en el sistema. Junto a esto, Carabineros desplegará uniformados en los puntos de mayor tráfico vehicular para agilizar el tránsito y evitar accidentes. Tenemos un despliegue no solamente en la región metropolitana, sino que a nivel nacional, en aquellos puntos donde hay mayor congestión, para agilizar las vías y estar presentes. Desde ya el próximo lunes o quizás este miércoles en adelante va a aumentar la movilidad, no solamente de conductores, sino que también de peatones y ciclistas. Y los municipios también preparan sus propias medidas. En Providencia se anunció el Plan Marzo Seguro. Este busca resguardar la seguridad de los espacios públicos donde habitualmente se registra un aumento en los flujos vehiculares y peatonales. Asegurar el desplazamiento de las personas. Vamos a tener mayor seguridad ciudadana en los alrededores del metro.
Vamos a tener también personas y cámaras en todo lo que es el eje de Providencia y de Nueva Providencia. Y también estamos demarcando, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá se acaba de volver a demarcar los cruces Tokio. De esta forma, el plan contempla medidas de seguridad vial, fiscalización al comercio ilegal y el aumento de las rondas preventivas en los ejes comerciales y el ingreso y salida de los colegios. Los accidentes están a la orden, los atropellos. Y si no tenía una cámara que te pueda reflejar de que tú, cómo te atropellaron, si fue culpa de uno o fue culpa de la persona que manejó. Entonces ahora con todo esto que estamos haciendo ahora, ellos estamos bien resguardados. Medidas para afrontar el funcionamiento normal de las ciudades con la llegada de marzo. Este miércoles está fijado el inicio del año escolar y el ingreso de los docentes, mientras que este viernes 3 será el comienzo oficial de las clases según el calendario del Mineduc. Y son las 9 ya con 4 minutos. Retomamos el contacto con Valentina Nieto desde el norte de nuestro país, desde Iquique. Vale, muy buenas noches. Hola Mati, muy buenas noches, te saludo nuevamente y claro, para seguir conversando, ahondando respecto a los distintos debates que han surgido a propósito de este despliegue de las Fuerzas Armadas, te comentaba que hubo la presencia de varias autoridades, tanto parlamentarias como también de la zona, que pudieron dar su impresión respecto a cómo esperan que se desarrolle este proceso de despliegue de control migratorio por parte de los militares acá en la zona norte del país, y parte de lo que decían es que, claro, había una buena recepción, pero que esperaban que también el Ejecutivo se pudiese abrir a nuevas posibilidades, como lo es, por ejemplo, una policía fronteriza dedicada exclusivamente a poder resguardar las fronteras en nuestro país, también entregar apoyo a las distintas instituciones que ya trabajan acá en la zona, como lo es, por ejemplo, aduanas, carabineros y también la policía de investigaciones. Preparamos un informe durante esta jornada, revisemos parte de lo que muestra el informe que preparó nuestra compañera Francisca Cárdenas. Escuchemos. La aduana la abren desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Por favor. Es la advertencia que las fuerzas militares desplegadas en Colchane hacen a quienes buscan ingresar irregularmente al país y que comenzó a implementarse con la puesta en marcha de la Ley de Infraestructura Crítica, aunque hay casos que logran burlar el control. ¿Cómo lograste entrar entonces? Porque nos cogieron un grupo de 60 personas y ya nos llevaban hacia la aduana. Y yo le dije con mi esposa, detengámonos, y me le desvié. Y así logramos pasar. ¿No se dieron cuenta que ustedes estaban en el grupo? Sí, y le ganamos ahí. Se busca terminar con estos casos. Además, serán sometidos a controles de identidad, registro de equipajes y detención ante actitudes sospechosas de un delito, puesta en marcha supervisada por la ministra del Interior y el subrogante de Defensa. La migración en Chile tiene una larga tradición, somos un país de migrantes de toda la vida y tenemos que volver a recuperar esa idea de que la migración es una oportunidad de rehacer la vida en un país que te acoge. Y no de venir a arruinar la vida de los que están ahí con crímenes y trayendo prácticas delictuales que son repudiables. El accionar de las fuerzas militares buscan aumentar la disuasión. Incluso si una persona o grupo vulnera la frontera y no se detiene, los funcionarios podrán usar granadas de humo, gas pimienta o lacrimógenas. El uso de las armas solo en casos excepcionales. Hay situaciones donde es evidente que hay que usarla, por ejemplo, si hay amenaza a la vida de los efectivos militares o de una tercera persona. Para el control se han desplegado más de 600 efectivos en la frontera norte, quienes colaborarán con otras instituciones para intentar frenar la migración irregular. Sabemos que es un aporte al control migratorio, sin embargo no va a solucionar en su totalidad el problema del descontrol debido a que requiere necesariamente implementar medidas que son urgentes y adicionales, como las expulsiones administrativas, como también la reconducción que hoy día no está operando con Bolivia. Cuando hay ciertos indicios se puede realizar un control de identidad, pero esos indicios, ¿no es cierto?, el solo cruce de la frontera en forma irregular no es un delito. Si eso lo logramos coordinar todo bien, va a funcionar. Si no, vamos a tener algunos inconvenientes, creo yo. Endurecer la expulsión, pero también se suman algunas interrogantes sobre los recursos que deberán usar las Fuerzas Armadas para poder financiar la infraestructura necesaria en las fronteras, equipos biométricos, vehículos, entre otros. Las Fuerzas Armadas no son aduanas.
Para eso tenemos el servicio de aduana, habrá que darle al servicio de aduana todos los recursos. Entonces hay que fortalecer a las policías, hay que darles recursos, hay que darles financiamiento adecuado, hay que darles tecnología, ¿no? Una herramienta legal que se complementará además con el aumento de personal de la PDI en las fronteras, la compra de nuevo equipamiento a aduanas, el refuerzo de tecnologías en las zonas más sensibles y el fortalecimiento del trabajo investigativo, lo que permitirá identificar la trata de personas. Vamos a estar muy encima, fiscalizando que este despliegue que hemos evidenciado el día de hoy se mantenga de manera permanente hasta que se logre generar un mayor control en la frontera. Pero acá además seguiremos exigiéndole al gobierno que pueda continuar con las tratativas con el gobierno boliviano. Si hay más control, estas bandas de crimen organizado, estas bandas de coyotes, por ejemplo, van a tener dificultades para hacer este negocio muy lucrativo que han hecho. Yo creo que vamos a tener resultados positivos porque había que ponerse más duro. El gobierno anterior tampoco pudieron lograr ningún mecanismo como esto, por lo tanto es un avance tremendo y la gente nos solicita hoy día avanzar, construir, dejar la crítica un poco de lado y poder entender que hoy día hay un desorden acá en el norte, hay una ola migratoria, sobre todo en estos meses que son el pic de ingresos de migrantes de manera irregular. Desde La Moneda aseguraron que se está trabajando en un fortalecimiento de la comunicación con Bolivia para reconducir a personas de distintas nacionalidades. Bueno, Mati, ahí entonces el resumen de lo que fue esta jornada acá en la zona norte del país, particularmente en la región de Tarapacá y en la comuna de Colchane, con la visita de la ministra del Interior, Carolina Toá. También todo el debate que ha surgido a propósito de estas fuerzas militares desplegadas en la zona. Así que vamos a estar bien atentos, te lo decía, a cómo se va a llevar a cabo en estos 90 días y si es que el Ejecutivo se va a abrir, por ejemplo, a modificar este proyecto, este decreto, si se va a desplazar quizás a otras zonas. Es todo materia de evaluación por parte del Ejecutivo y también de las Fuerzas Armadas. Bueno, comienza una etapa de un trabajo muy intenso que sabemos también se viene haciendo, pero no con tanto éxito, que son las conversaciones con Bolivia, porque bien decía ahí, el proceso de reconducción con Bolivia no ha tenido resultados porque es una ley chilena que Bolivia, no sé cuál es el argumento por la que tendría que aceptar esta ley nuestra sin poner ningún pero. Ahí tiene que haber una conversación a alto nivel, tal vez uno piensa, entre el mismo presidente Boric con el presidente Arce, porque claramente en Bolivia aceptan a sus connacionales, no le pueden negar el ingreso a sus connacionales, pero que ingresen personas que acaban de salir y que no son de su nacionalidad y que además probablemente no tienen documentos es algo más complejo. Eso por una parte, así que esa es una de las cosas que se va a tener que trabajar a un nivel bien intenso, porque los flujos migratorios dependen de muchísimas circunstancias que no necesariamente tienen que ver con las dinámicas internas de Chile. Y lo otro, Vale, es te quería preguntar qué pasa con las expulsiones de personas que entran de manera ilegal. Claro, hoy la ministra del Interior hacía la separación de estos dos procesos. Decía que por un lado el trabajo que va a realizar el despliegue militar acá en la zona no tenía nada que ver con las expulsiones. Eso va por otro carril que también han hecho un llamado a las distintas autoridades a poder agilizarlo. Pero el tema de la presencia militar tiene que ver netamente con esto de la reconducción. Por eso es tan importante esto que tú planteas respecto a cómo se agilizan las relaciones diplomáticas con Bolivia. De hecho, decía la ministra que había problemas de relaciones internacionales. Chile ni siquiera tiene una embajada de Bolivia, por lo tanto decían que había que trabajar en esa materia. Y respecto al tema de las expulsiones, hubo varias voces durante esta jornada, alcaldes sobre todo, que hacían el llamado. El propio alcalde de Colchane decía poder implementar una política de expulsión para aquellos migrantes que estén cometiendo delitos en nuestro país y que se pueda también agilizar esa materia, algo que al menos el Ejecutivo no abordó en profundidad durante esta jornada. Así que es una materia pendiente en términos de la política migratoria que tiene nuestro país también, Mati. Muy bien, vamos a seguir por supuesto conversando sobre estas medidas. Se habla también de si se va a poder aplicar un estado de excepción, si esto no es suficiente, porque claro, lo que vamos a tener ahora es la identificación de las personas que vienen entrando. Eso también es importante, saber quiénes están ingresando al país, pero queda mucho todavía. Muchísimas gracias, Valentina. Valentina Nieto desde Iquique. Muy buenas noches. Buenas noches, Mati. Que estés bien.
Y aquí en Santiago, tras su regreso a la moneda, el presidente Gabriel Boric descartó presiones para reorganizar su gabinete antes de iniciar su segundo año de gobierno, mientras los partidos oficialistas abordaron la fecha en que sería más adecuado para el mandatario realizar este ajuste ministerial que, dicen algunos, sería inminente. La nota es de Estefanía Bustamante. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo viene la semana? Intensa será la semana del presidente tras volver a la moneda después de 7 días de vacaciones. Un receso breve en medio de una pregunta que tomó aún más fuerza con su regreso. ¿El gabinete lo tiene listo, la jefe de gabinete? ¿Tiene listo la ajuste ministerial? Presidente. Claro que la idea ya había sido planteada por el oficialismo, que llegó este lunes al comité ampliado, instancia donde, si bien dicen no fue tema el cambio de gabinete, sí surgieron dudas sobre cuándo es el momento más adecuado. El gabinete está funcionando y si es que llegase a haber cosa que yo siempre estoy evaluando a mis ministros, eso sucede, no se anuncia. No he habido presiones de los partidos, con los partidos permanentemente estamos conversando y los partidos son muy respetuosos respecto de la autoridad presidencial de poder elegir a nuestros colaboradores. Algunos partidos sugieren retomar las conversaciones tras la elección de consejeros en mayo, mientras que otros creen que debe zanjarse antes del 11 de marzo, cuando el presidente cumple un año en el gobierno. Es mejor dejar pasar esta coyuntura electoral y una vez terminada la elección, el presidente evaluará si es necesario reacomodar los equipos. La expectativa que expresamos explícitamente algunos, implícitamente otros, es que no tenemos ninguna angustia ni ansiedad de que este tema sea o no sea. Los principales dirigentes se han reunido con el jefe de gabinete de Boric, el encargado de recoger sugerencias como las del Partido Socialista, que insiste en equilibrar las subsecretarías, un espacio donde el socialismo democrático corre en desventaja. Si se va a hacer, ojalá se hiciera pronto. Tenemos elecciones en mayo. Hay una cantidad de problemas en el país y con un cambio de gabinete pendiente creo que eso no es bueno. Aquí debe haber una evaluación no pensando en cuoteos políticos, sino que pensando en cómo mejora el gobierno. Por otro lado, el PPD reconoce que su definición por ir en 2 listas aún genera incomodidad, cuestión que esperan no signifique reprimendas a través de un ajuste ministerial que perjudique al partido. Restar a un partido político de seguir aportando al gobierno creo que es algo que, primero, el presidente no creo que esté en esa línea y segundo, sería tremendamente inoficioso. Son conscientes de que la decisión que tomaron puede traer consecuencias a la hora de sus aspiraciones en términos de mayor representación en el gabinete, pero insisto, la última palabra la tiene el presidente Boric. Última palabra que debe darse sin presiones, a juicio de la ministra Vallejo, quien hasta ahora es una de las mejores evaluadas en el gabinete, algo que ha sido distinto, por ejemplo, para los ministros Antonio Urrejola y Giorgio Jackson. Yo al menos estoy siempre a disposición de servir a un proyecto colectivo, esto no tiene nada que ver con algo individual y por lo tanto yo siempre voy a estar disponible tanto a la crítica constructiva como también a lo que el presidente, en este caso que tiene el mandato popular, estime conveniente. Esto siempre debe ser sin presiones, ¿no? Porque son análisis y reflexiones que hace el presidente de manera responsable y en el tiempo y forma que él determina. Tiempo y forma que determinará la estrategia de la moneda entre iniciar el segundo tiempo con un nuevo gabinete o bien arriesgarse, según algunos, a una derrota electoral que obligue otro cambio. En materia económica, como se había anticipado, la tasa de desocupación alcanzó el 8% durante el trimestre de noviembre y enero, continuando con la tendencia de las últimas mediciones. Hubo creación de puestos de trabajo, aunque algo menor a los meses anteriores, y las mujeres aparecen liderando la recuperación del empleo. Los detalles en la nota de Belén Vázquez. Si es resiliencia o es estancamiento dependerá de quién haga el análisis. Y es que la última encuesta nacional de empleo dio cuenta que la tasa de desocupación se mantiene estable y alcanzó 8% en el trimestre noviembre-enero. Estamos saliendo de un proceso de ajuste importante que se vivió con motivo de la pandemia, ¿cierto? Y todos los efectos que eso produjo en la sociedad chilena, y nuestra economía ha mostrado una resiliencia importante de recuperación, por lo que esperamos que en el segundo o tercer trimestre podamos ya ir saliendo de esta situación
situación de ajuste. Haciendo zoom a los sectores productivos, los mayores descensos de la población ocupada los tuvo la construcción con menos 7,4%, otras actividades de servicio que cayó 4,9% y suministros de electricidad con una baja de 8,5%. En contraste, y a pesar de que hay una notoria desaceleración en la creación de empleos, el último trimestre anotó 22.808 ocupaciones nuevas, lideradas por los sectores de alojamiento y servicios de comida, transporte, agricultura y pesca. Y si bien tanto hombres como mujeres tuvieron alzas en su ocupación, solo la femenina significó más de 14.000 puestos. Un dato que a juicio del gobierno tiene una explicación. No solamente indica resiliencia en el mercado del trabajo, sino que también indica efectividad en las políticas que han estado en aplicación. En particular, la extensión del IFE laboral y el subsidio protege. Cuando ya estas ayudas se supriman, ¿cómo va a reaccionar el mercado y si efectivamente va a mantener estos números? Si estos números se mantienen, es una señal positiva de que la actividad productiva se va a incrementar. Todavía resta por recuperar algo más de 65.000 plazas de trabajo, pero ya se ha recobrado el 96,5% de ellas desde el punto más bajo de la pandemia, incluso habiendo considerado el ingreso de nuevas personas a la fuerza laboral. Eso sí, la tasa de desocupación seguirá presionada en la medida que ello aumente y también conforme las personas inactivas decidan retornar al mercado laboral y buscar un empleo. Mientras siga volviendo gente y participando en el mercado del trabajo, la tasa de desocupación va a seguir presionada de alguna manera. Entonces hay que observar en el fondo cómo ocurre ese traspaso desde la inactividad a la actividad. En cuanto a la participación laboral, se alcanzó el nivel más alto desde principios de 2020, pero esta no ha podido volver a los números que había prepandemia. Actualmente está en 60,6% y en 2019 superaba el 70%. Mientras, pese a que la informalidad mostró el 7º descenso consecutivo en 12 meses, la tasa sigue alta y se ubica en 27,3%, liderado por los sectores de agricultura, pesca y hogares como empleadores. El grupo de ocupados con educación superior completa tiene una tasa de ocupación informal muchísimo más baja que el promedio de la economía. Entonces, como ese es el grupo donde está esencialmente aumentando el empleo en el último año, entonces vemos de momento que se está reduciendo la tasa de ocupación informal respecto al año anterior. Para este año, las proyecciones económicas no son auspiciosas y prevén una caída de entre 0,5 y 1,5% en la actividad. Por lo mismo, uno de los primeros resentidos podría ser el mercado laboral, que en un escenario adverso podría incluso retornar a desocupaciones de 2 dígitos. Y se acerca el inicio oficial de las clases en el país y los liceos emblemáticos de la comuna de Santiago no han completado todas sus matrículas para este año. Desde el municipio se defienden argumentando que el proceso aún no termina, mientras que ex autoridades señalan que sería un efecto de los hechos de violencia. Los detalles en el informe de Belén Saldías. Imágenes como estas se repitieron con frecuencia durante el 2022. Manifestaciones, demandas y también hechos de violencia, todo en los liceos emblemáticos de la comuna de Santiago. Situaciones que podrían haber tenido sus consecuencias, ya que según consignó el Mercurio, estos establecimientos registraron una baja en el número de sus matrículas, no completando el total disponible para el presente año. La preferencia de las familias es uno de los principales indicadores de calidad de un establecimiento educacional. En ese sentido, el hecho de que queden tantas vacantes disponibles en liceos emblemáticos es una señal preocupante que da cuenta del deterioro de esos establecimientos y obliga al sostenedor a tomar medidas urgentes. Según la información publicada con corte este enero, el Instituto Nacional contaba aún con 167 cupos, el Liceo Javiera Carrera con 153, el Manuel Barros Borgoño con 245, el Internado Nacional Barros Arana con 526 y el Liceo de Aplicación con 531. Naturalmente este es ni más ni menos que un síntoma de la misma enfermedad. Aquí la inseguridad, la falta de autoridad académica, sin duda siguen y continuarán impactando a estos colegios hasta que no se tomen medidas drásticas.
Confiamos que alguna de las medidas que ha comprometido la Municipalidad de Santiago ayude a los liceos de esa comuna. Sin embargo, desde la Municipalidad de Santiago se defendieron y argumentaron que aún falta tiempo para que termine el proceso de matrículas de los establecimientos educacionales de la comuna, por lo que habría que esperar para verificar si el número de cupos disminuyó. Lo que hay en enero es una fotografía, luego en marzo eso también va cambiando, en particular en la enseñanza media, porque hay libros de registro, porque hay estudiantes que se matriculan a última hora. No tiene que ver con la cantidad por la cantidad, sino que tiene que ver con la posibilidad de asegurar vínculo pedagógico, de asegurar una convivencia escolar. Misma postura que tienen parte de los padres y apoderados de los liceos emblemáticos de Santiago, quienes aseguran que el problema podría venir desde mucho antes. Señalar que debido a las movilizaciones de los estudiantes o por la violencia que se ha visto en Santiago Centro ha disminuido la matrícula, es hablar desde una falta de criterio. Es no querer ver la problemática que ha existido desde años. Y esta tiene que ver con algo mucho más profundo, que es el abandono que ha realizado el Estado de Chile hacia la educación pública. De todas formas, al buscar en la web del Sistema de Admisión Escolar, aún muestra vacantes de matrículas referenciales en los establecimientos educacionales emblemáticos, aunque no en todos los niveles. Lo que es cierto es que sí se está trabajando en mejorar las relaciones y también en responder a las demandas que tienen los estudiantes, principalmente a través del plan de liceos históricos. Probablemente muchos han visto en redes en estos días cómo han ido terminando los trabajos en el internado Barros Arana, en el Manuel Barros Borgoño, en el Instituto Nacional. Todos ellos han tenido trabajos durante todo el verano, que era un principal requerimiento. Así que en la Comuna de Santiago nosotros hemos establecido, gracias a la JUNAEP, un supervisor que solo mira los liceos emblemáticos. Y lo tercero es la reformulación de sus proyectos educativos. 3 puntos que se han abordado desde el Ministerio de Educación, donde también hay coordinaciones con la Municipalidad de Santiago. En relación a los hechos de violencia y sus protagonistas, se está trabajando con Interior. Por ahora habrá que esperar al menos hasta fines de marzo para conocer la muestra de vacantes de estos establecimientos y ver el real efecto de las situaciones que se vivieron durante el año pasado. Bueno, ya faltan prácticamente 2 meses y algunos días para que se realice el plebiscito para elegir a los consejeros constituyentes y ya tenemos las primeras novedades. Una es respecto al orden en que aparecerán en la papeleta los partidos y pactos. Y se lo vamos a presentar. A través de un sorteo, el Servicio Electoral definió este orden en el que aparecerán los pactos, las listas y partidos políticos en este voto elección de Consejo Constitucional. Vamos a revisar aquí cómo se verá en el voto las opciones en la cédula. A está el Partido de la Gente, B Todo por Chile, compuesto por el PPD, Partido Radical y la Democracia Cristiana. En la C queda el Partido Republicano, en la D Unidad para Chile, integrado por el Partido Socialista, el Partido Liberal y Apruebo Dignidad. Y en el E queda Chile Seguro. Ahí están UDI, RN y Evópoli. Ahí entonces está el orden de los partidos, los pactos para la próxima elección, que se trata de esta elección de consejeros constituyentes. Y polémica generaron los dichos de la ex coordinadora sociocultural de La Moneda, Irina Caramanos. La antropóloga y pareja del presidente de la República aseguró que el triunfo del rechazo en el plebiscito fue resultado de la campaña del terror de la ultraderecha. Los detalles en el informe de Macarena Román. Como todos los años, en el Cementerio General se conmemoró el asesinato del líder sindical y expresidente de la ANEF, Tucapel Jiménez. Eso sí, esta vez hubo un invitado especial. El presidente Gabriel Boric asistió a la ceremonia, mientras en paralelo crecía una polémica por los dichos de su pareja y ex coordinadora sociocultural de La Moneda, Irina Caramanos, quien en Madrid se refirió al peligro de la ultraderecha y su supuesto rol en el triunfo del rechazo. Pero también la amenaza de que te van a quitar lo que tienes es, por ejemplo, algo que en Chile generó también el éxito del rechazo al plebiscito. Es decir, una campaña del terror en donde lo que se te dice es que lo poco que tienes se te va a quitar.
Palabras que emitió en el cierre del Encuentro Internacional Feminista desarrollado por el Ministerio de Igualdad de España y que rápidamente generaron respuesta por parte de la oposición. Los dichos de Irina Karamanos reflejan que el gobierno nunca entendió la profundidad del triunfo del rechazo. Mientras en su gobierno insisten en la política refundacional, Chile quiere una justicia única, no por pueblo. Con el rechazo ganó la esperanza. Lo que ocurre es que algunas personas cuando fracasan tratan de echarle la culpa al empedrado de sus propios errores. Críticas que en primera instancia el presidente evitó contestar. Presidente, las palabras de Irina lo representa al gobierno. Estamos en el homenaje de Hugo Jiménez. Sin embargo, horas más tarde y desde La Moneda tuvo palabras respecto a la opinión de su pareja. Irina tiene el derecho a tener la opinión que ella estima conveniente y no le corresponde al gobierno a estar comentando las opiniones de una persona que tiene trayectoria propia, independencia para opinar y que no está sujeta a ningún tipo de obligación. Por supuesto, Karamanos tiene derecho a su opinión, pero lamentablemente su opinión tergiversa lo que realmente pasó. No fue una campaña del terror. La propuesta constitucional era del terror. Palabras de Irina Karamanos, que también debieron ser respondidas por la ministra Vallejo, quien evitó confirmar o descartar si la opinión de la antropóloga es compartida por el gobierno. Entonces esto no se trata de si compartimos o no compartimos. Aquí hay libertad de expresión, hay libertad de opinión y eso todos lo tienen como derecho garantizado, ¿no? Y nosotros lo respetamos. Opinión en torno al plebiscito de salida de la ex coordinadora sociocultural Irina Karamanos, que generó críticas desde la oposición y que ocurren a casi 2 meses de su salida de La Moneda. Y revisamos a esta hora una noticia internacional porque un informe oficial de Estados Unidos indicó que el COVID-19 probablemente se originó por la fuga de un laboratorio en China. ¿Qué dice la potencia asiática al respecto? Lo revisamos en el informe de Natalia Muñoz. ¿Fue por la transmisión del pangolín a humanos, murciélagos, existió un animal intermediario o fue resultado de una fuga de laboratorio? Hipótesis que a más de 3 años del primer caso de COVID-19 aún no se esclarecen. Sin embargo, el Departamento de Energía de Estados Unidos encendió alertas internacionales quienes indicaron que muy probablemente el virus se originó en un laboratorio chino. El rastreo del origen de la COVID-19 es una cuestión de ciencia que no debe politizarse. Expertos de China y la Organización Mundial de la Salud llegaron a la conclusión científica autorizada de que la fuga de laboratorio es extremadamente improbable. China calificó como difamación los documentos de inteligencia que ya fueron entregados a la Casa Blanca y a miembros clave del Congreso americano. The Wall Street Journal reveló esta resolución que es producto de nuevos datos confidenciales. Si vamos a hacer algo para fortalecer la Organización Mundial de la Salud, entonces tendremos que presionar a China para que sea más activa en ella y, por supuesto, ser más honestos sobre lo que sucedió hace 3 años en Wuhan, con el origen de la crisis del COVID-19. En 2021, el FBI ya había planteado que el virus se podría haber originado en este laboratorio de Wuhan. En paralelo, la Organización Mundial de la Salud aseguró que era extremadamente improbable que el virus apareciera por un accidente de laboratorio. Existen dudas sobre las hipótesis de cómo comenzó la pandemia. Es muy difícil en general, salvo que haya una ineficiencia, una negligencia, que haya producido una cosa así. Sabemos más a ciencia cierta que la existencia de estos virus que atacan cada cierto tiempo en forma de epidemias resultan de la combinación de virus de seres humanos y de animales. Es el fenómeno zoonótico la teoría más aceptada por la ciencia. Es que la transmisión de virus de animales a humanos ya se había visto a lo largo de la historia en casos como el VIH, la rabia o la gripe aviar en boga por estos días. Y es ante eventuales nuevas enfermedades que urge averiguar el origen del coronavirus. Necesitamos descubrir exactamente cómo el virus corona, el virus COVID, golpeó al mundo y causó millones de muertes no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Si proviene de un animal, debemos estar preparados y debemos reforzar nuestra respuesta de salud pública a la próxima pandemia. Casi 7 millones de muertes en el mundo. En Chile son más de 64.000 las víctimas fatales por la pandemia. Las vacunas han sido nuestra esperanza para regresar a la normalidad. No obstante, expertos advierten de un posible aumento de casos asociado al retorno a actividades post-vacaciones y al bajo ritmo de inoculación con la vacuna bivalente, que solo alcanza 24% de la población objetivo. Tenemos la lección aprendida
de que en el hemisferio norte el invierno fue muy crudo y hubo mucha circulación de COVID, ¿ya? Y es por eso que tenemos que prepararnos para este invierno, es por eso que hoy día hay desplegado a lo largo y ancho del país puntos de vacunación. Especialmente cuando los casos han aumentado un 33% en la última semana. ¿Dónde, cómo y cuándo se originó el COVID-19? Según investigadores, faltan más estudios para una respuesta definitiva, un camino repleto de conspiraciones y teorías donde será la ciencia quien tendrá la última palabra. Bueno, y seguimos en temas internacionales. Ya está con nosotros Jacinta Molina. Y Jacinta, bienvenida. Comenzamos revisando la tragedia en Italia. Ya se cuenta en 64 el número de personas fallecidas luego de este naufragio frente a las costas de Calabria en Italia. ¿Qué es lo que hemos sabido hasta esta hora de lo que ocurrió y de la mafia que es la que trafica a estas personas que pagaron, creo que cerca de $5.000 cada una por encontrar la muerte al final? Exactamente. ¿Cómo estás, Mati? Buenas noches. Además de esta nueva actualización en la cifra de víctimas fatales que deja este naufragio, otro más en las costas italianas, está también el antecedente de que ya se reporta que al menos 3 personas fueron detenidas, 3 sospechosos de contrabando, y esto, según la misma declaración de los testigos, Mati, se trataría de personas que sobrevivieron también a este naufragio, que intentaron huir cuando llegan a una playa y son finalmente detenidas para que se les tome declaración, por cierto, en el ámbito de una indagatoria, una investigación que ya han comenzado las autoridades, cuando también se ha confirmado la muerte ya de 64 personas, y según las mismas declaraciones de los testigos, de quienes iban a bordo de esta embarcación muy pequeña de madera que salió de Turquía hace unos 2-3 días atrás y que tenía como destino precisamente Italia, han indicado estas personas que eran 200, cerca de 200 las que iban a bordo de esta embarcación, para que nos hagamos una idea también de la precariedad y del riesgo, por cierto, de una situación en todo caso que deja nuevamente digo, de manifiesto la crisis migratoria que se da en esa zona. Y son personas que pagaron un puesto carísimo, cerca de 4 millones y medio de pesos en equivalencia, y son personas, comienzan a conocerse las historias. Había una de las chicas que murió, una joven siria que viajaba a Alemania a reunirse con su novio. Ella era una profesional que trabajaba, o sea, no es el tipo de migrantes que uno piensa están prácticamente con lo opuesto. Era gente que había juntado el dinero, que trabajaba y que finalmente encuentra este destino. Exactamente. Y otro antecedente también, varios niños y niñas entre las víctimas fatales que se han confirmado de momento, mientras siguen los trabajos de búsqueda, de rescate, porque ni siquiera se ha confirmado el número exacto de desaparecidos. Se habla en medios italianos que podrían ser cerca de 40, pero todo esto es información en desarrollo. Y por cierto, cuando decíamos, deja esto de manifiesto el peligro que se enfrenta en una de las rutas más peligrosas también migratorias que existen, como es el Mediterráneo, y por cierto también las críticas que está enfrentando el gobierno de Giorgia Meloni por la respuesta a esta situación. Vamos a cambiar de tema para ahondar en algo que ya comentábamos la semana pasada, porque sabíamos que China presentó una propuesta de paz que la hace pública, por cierto, justo cuando se cumple un año de la guerra en Ucrania, y habíamos dicho en este mismo noticiero que desde Ucrania y desde Rusia habían recibido de buena manera, ¿no?, que iban a estudiar, pero valoraban positivamente esta propuesta o la presentación de ella, pero más allá de eso no hemos conocido. Bueno, hoy desde el Kremlin han dicho que la van a analizar, que es valorable, que sus amigos de China dicen eso, porque además sabemos que hay relaciones que se han ido estrechando también entre ambos países en el último tiempo, pero ha sido el mismo gobierno ruso quien ha manifestado que de momento no están las condiciones para que se acabe la guerra, para que se pueda llegar a una negociación, a una paz, y por lo tanto, y con esa frase cierran también desde el Kremlin, la llamada operación militar especial continúa. Claro, y en estos momentos también se está advirtiendo desde Estados Unidos a China que se arriesgarían, dice, a consecuencias, no sabemos cuáles son las consecuencias, si envían armas a Moscú. Finalmente, si este plan de paz no llega a un puerto, como vemos que no está llegando, bueno,
no llega también porque China era parte interesada también dentro de este conflicto, apoya a Rusia y por lo tanto era muy prorruso para algunos esta propuesta. Bueno, ahora ya que está naufragando, lo que advierte Estados Unidos es que no le entregue armas a Rusia. Exactamente, es una acusación que mantiene Estados Unidos, la hemos escuchado también en las últimas 2 semanas mientras se conocía esta propuesta en paralelo, que entre otras cosas, además de pedir un cese al fuego inmediato, habla también de acabar con las sanciones unilaterales. Por cierto, eso en mención a la batería de sanciones que ha anunciado y ha concretado Occidente, incluso confirmando unas últimas ya la semana pasada en contra de Rusia debido a la invasión a Ucrania, además de respetar la soberanía. Y ahí había un punto que generaba ruido en Ucrania porque decían qué tipo de soberanía o qué tipo de líneas ellos están considerando, porque para nosotros eso incluye la península de Crimea. Así que, y Rusia ha dicho que eso no es negociable, así que vamos a ver qué ocurre con todo aquello. Vamos a escuchar las declaraciones, de hecho, de el vocero del Kremlin en esta materia, donde de momento le cerraba la puerta a esa propuesta. Cualquier intento de desarrollar planes que contribuyan a llevar la paz a este conflicto merece atención. Estamos prestando mucha atención al plan sugerido por nuestros amigos chinos. Este es un proceso muy largo e intenso. Repetimos una vez más que, por el momento, no vemos ningún requisito previo para que toda esta historia se encamine en la dirección de la paz. Continúa la operación militar especial. Ya, Mati, vamos a volver a Europa porque si acá estamos enfrentando altas temperaturas en los últimos días del verano, en Europa, en específico en España, se están despidiendo del invierno con los que pueden ser los días más fríos en ese país cuando ya se acerca marzo y, por cierto, la temporada de primavera. Hablamos de los efectos que está provocando la llamada borrasca Juliet, que está afectando a todo el territorio español. Por cierto, con mayor intensidad, por ejemplo, en Mallorca, donde por primera vez desde que se tiene registro se ha activado una alerta roja en las últimas horas, eso por las carreteras cortadas, también los problemas en el suministro eléctrico que han dejado, entre otras cosas, las nevadas y también las bajas temperaturas. De hecho, las autoridades ahí proyectan una acumulación de nieve en las próximas 24 horas de hasta 400 centímetros. Y ojo, en zonas que suelen ser más temperadas, incluso en época de invierno, como Cataluña, también hay una alerta naranja por estas nevadas que son intensas y temperaturas que han llegado incluso a los 10 grados bajo cero, y esto se espera que continúe el día de mañana. Han dicho las autoridades que justo los 2 últimos días de febrero podrían ser los más helados del invierno en ese país debido a esta borrasca. Bueno, y aquí te cuento que hoy en Santiago, la estación de Pudahuel marcó 35,3 grados en la capital, los contrastes. Absolutamente. Aquí tampoco es habitual que en los últimos días de febrero tengamos estas temperaturas, vamos a verlo todo después en CNN Tiempo, pero se marcan los contrastes y las temperaturas extremas, por cierto. Absolutamente. Vamos a cerrar este bloque internacional con una iniciativa sin duda destacable. Fíjate que, Mati, en Paraguay hay una orquesta que hace sus conciertos con instrumentos reciclados y se trasladaron hasta Bolivia, a un vertedero de Bolivia, para dar su último concierto. Son jóvenes que no superan los 20 años y que hacen con residuos, sus propios instrumentos musicales, y han llegado entonces hasta Bolivia para dar ese concierto. Vemos ahí en la imagen que tiene 2 objetivos. Primero, generar conciencia ambiental, pero por otro lado también visibilizar la importancia de los trabajadores sanitarios, de los recolectores de basura en medio de esta iniciativa entonces que se ha generado con la creación de estos instrumentos con residuos, y también una forma, por cierto, de practicar ahí reciclaje al mismo tiempo de dar este espectáculo musical que incluso contó con la presencia de algunas autoridades. En 51 países ya se ha presentado esta orquesta. Fantástica idea, una buena idea por la música, por el reciclaje. Muchísimas gracias, Jacinta, por esta entrega informativa a esta hora de la noche. Nosotros hacemos una breve pausa y al regreso llega Rodrigo Herrera con todas las noticias del deporte. Ahí hay algunas bien interesantes desde el exterior.
Así que a la vuelta, noticias deportivas. Esto es CNN Chile, CNN Prime, noticias, solo noticias. Estás viendo CNN Prime. Volvemos para despedir CNN Prime. Se nos acabó el tiempo porque ahora viene CNN Tiempo y luego Aquí se debate. ¿Quiénes son los invitados de esta noche? Invitados estelares, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, el senador de Demócratas, Matías Walker, y el senador también del Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Así que ya lo saben, esa es la invitación. Y nosotros llegamos al final de las noticias. Lunes 27 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tenga muy buenas noches.